Estás viendo el curso gratuito de Química Inorgánica para Cerveceros de No Soy Normal Cervecería. Abajo en la descripción de este video podés ver el link a la lista de reproducción completa de este curso, donde están todos los videitos ordenados desde el primero hasta el último. Te dejamos también un link a nuestra página web donde podés ver un curso completo sobre tratamiento de aguas y donde podés ver también un montón de cursos que tenemos disponibles. Empecemos con el tema de hoy. Por allá por el 1800, un químico francés enunció este principio que hoy en día se sigue utilizando, el principio de Le Chatelier. Es muy simple y para comprenderlo lo primero que tenemos que entender es que muchas reacciones químicas, sobre todo muchas de las reacciones químicas que ocurren en soluciones acuosas, no van en una sola dirección, van en ambas direcciones. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a mezclar ciertos reactivos y se van a generar ciertos productos. A su vez, estos productos se pueden descomponer y volver a generar los reactivos originales. Esto es lo que ocurre en muchísimas reacciones. Y estos reactivos que se vuelven a generar, a su vez, pueden volver a mezclarse para volver a generar productos. Entonces es como un ida y vuelta entre productos y reactivos constante. La reacción en algún punto llega a un equilibrio donde la velocidad de formación de reactivos es la misma que la de formación de productos. El principio de Le Chatelier habla sobre reacciones químicas que ya alcanzaron ese equilibrio. Y Le Chatelier lo enuncia de esta forma. Si se presenta una perturbación externa sobre un sistema en equilibrio, el sistema se ajustará de tal manera que se cancele parcialmente dicha perturbación en la medida que el sistema alcanza una nueva posición de equilibrio. En otras palabras, lo que dice Le Chatelier es esto. Nosotros tenemos reactivos que reaccionan y generan un producto o varios productos. Y a su vez tenemos productos que se descomponen y vuelven a generar reactivos. Entonces la reacción se puede mover para un lado o se puede mover para el otro. Se está moviendo al mismo tiempo para los dos lugares. Entonces, Le Chatelier dice, si yo introduzco una perturbación en este sistema, ¿para qué lado se va a mover la reacción? ¿Se van a generar más productos o se van a generar más reactivos? Entonces, lo que ocurra depende de la naturaleza de la perturbación. Y lo que va a hacer el sistema es evolucionar hacia el lado que minimice esa perturbación. Vamos a poner como ejemplo esta reacción que ven ahora en pantalla. Esto es dióxido de azufre que reacciona con oxígeno para formar trióxido de azufre. A su vez, fíjense que las flechitas van en las dos direcciones, por lo tanto el trióxido de azufre se descompone en cierta medida para volver a generar dióxido de azufre y oxígeno. Vamos a pensar que este sistema ya está en equilibrio, ya llegó a un estado de equilibrio y vamos a ver qué es lo que haría según Le Chatelier. Una perturbación, por ejemplo, podría ser agregar reactivos. Por ejemplo, yo vengo y a este sistema le inyecto más oxígeno. Entonces, cuando yo le inyecto más oxígeno, según Le Chatelier, el sistema va a tratar de contrarrestar esa perturbación. Si yo le estoy inyectando oxígeno, lo que va a tratar de hacer el sistema es consumir parte de ese oxígeno. Y para consumir parte de ese oxígeno, va a tener que reaccionar y formar más trióxido de azufre. Entonces, si yo le inyecto oxígeno, este sistema, esta reacción va a evolucionar para producir más trióxido de azufre. Lo cual, si lo pensamos, tiene sentido. Yo tengo reactivos. Si le meto más reactivos, se van a producir más productos. Pero las perturbaciones van más allá de solamente inyectar reactivos. Otra perturbación podría ser, por ejemplo, sacar un reactivo. ¿Qué pasa si yo agarro y saco dióxido de azufre? El sistema va a tratar de contrarrestar esta perturbación. Entonces va a producir dióxido de azufre. Eso significa, en este caso, que la reacción va a consumir trióxido de azufre, va a consumir productos para generar reactivos. De esa manera se va a generar una parte del dióxido de azufre que yo saqué. A su vez, un efecto secundario de esto es que se genere más oxígeno, porque si nos estamos desplazando hacia el lado de los reactivos, la reacción ocurre completa. Se genera también más oxígeno. Otra perturbación podría ser calentar o enfriar la reacción. En general, las reacciones son exotérmicas o endotérmicas, es decir, producen calor o absorben calor. Entonces, si al generar productos se libera calor, ¿qué pasaría si yo enfrío la reacción completa? Enfrío todo el sistema. Si yo enfrío todo el sistema, la reacción va a tratar de evolucionar para contrarrestar el enfriamiento. Es decir, se va a calentar. Entonces se va a desplazar hacia el lado de los productos, ya que la reacción genera calor. Así funciona el principio de Le Chatelier. La reacción siempre evoluciona de forma tal que se opone a los cambios. El principio es una forma cualitativa de pensarlo. No nos dice nada sobre las cantidades que están actuando.
Para eso podemos desarrollar unas pequeñas ecuaciones que son ecuaciones de equilibrio químico. Esto que ven ahora en pantalla es como un ejemplo general, digamos, como una ecuación muy general. En este caso, las letras mayúsculas van a representar los compuestos químicos que están actuando. A mayúscula, B mayúscula van a ser los reactivos. Y la C mayúscula y la D mayúscula van a ser los productos. Las letras minúsculas que acompañan a las mayúsculas son los coeficientes y representan los moles de cada compuesto que van a reaccionar. Por ejemplo, si volvemos a la reacción esta del dióxido de azufre, fíjense que acá el coeficiente que acompaña al dióxido de azufre sería 2 y el que acompaña al oxígeno sería 1. Y el que acompaña al trióxido también sería 2. Bueno, en este caso los coeficientes los llamamos A, B, C y D minúsculas. A su vez en esta reacción, fíjense que hay en cada una de las flechas una letra B corta, B sub D y B sub I. Estas B representan las velocidades de reacción. No vamos a ver cómo desarrollar las ecuaciones, no es algo complicado, pero tampoco es el objetivo del curso, así que vamos a pasar directo a las ecuaciones terminadas. Nosotros vamos a suponer que estamos en equilibrio, por lo tanto la velocidad de generación de productos y la velocidad de generación de reactivos quedó equilibrada. Y las ecuaciones de equilibrio son de esta pinta. Esta es la ecuación que representa el equilibrio de la reacción de arriba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense que es una división. En la parte de arriba, en el numerador de esta división, lo que tenemos es los productos. Tenemos C y D. Y en la parte de abajo tenemos los reactivos. Fíjense que tanto productos como reactivos están multiplicados entre sí. Cuando tenemos así entre corchetes, en general lo que significa esto es que estamos hablando de concentración molar, lo que vimos un par de videos atrás. Es decir, la cantidad de moles por litro de cada especie. Entonces, en este caso tendríamos la concentración molar de C multiplicado por la concentración molar de D, todo eso dividido por la concentración molar de A multiplicado por la concentración molar de B. Básicamente es productos dividido reactivos. A su vez, fíjense que cada una de estas concentraciones está elevada a una potencia. La potencia no es cualquier cosa, sino que son los coeficientes de la ecuación, las letras minúsculas. Entonces, la concentración de C está elevado a C minúscula, la concentración de D a D minúscula y así siguiendo. Y todo esto está igualado a este K sub C. Cuando en química, en física, en ingeniería encuentran la letra K, en general hace referencia a una constante. Que sea constante significa que no cambia en el tiempo, ¿sí? Que no varía. Entonces, lo que nos está diciendo esta ecuación es que para una reacción en equilibrio yo voy a tener una constante. Y no importa qué haga yo con los reactivos y productos, esa constante se tiene que mantener. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos esto ya en equilibrio, hacemos la cuenta y nos da esta constante K sub C. ¿Qué pasa si yo agrego en esta ecuación, por ejemplo, el reactivo C? Lo que estaría haciendo es hacer más grande el numerador. Si hago más grande el numerador, esta división va a ser más grande, pero no puede ser más grande porque el resultado tiene que ser una constante. Entonces, si yo agrego reactivo C, algo tiene que pasar con los demás reactivos para que me vuelva a dar esa constante, ¿sí? Eso es lo que nos dice esta ecuación. Nos dice que todos estos elementos están conectados entre sí de forma tal que esta ecuación tiene que ser constante siempre. No importa cuánto inyecte de C, no importa cuánto saque de B, no importa cuánto caliente, cuánto enfríe, las concentraciones se van a modificar para que esta ecuación siga dando constante. Esta es la forma, digamos, de poner en números el principio de Le Chatelier. Vamos a verlo con el mismo ejemplo que estábamos hablando recién, con el dióxido de azufre y el oxígeno formando trióxido. En este caso, la ecuación de equilibrio sería esta. Sería, en el numerador, la concentración de trióxido de azufre elevada al cuadrado, porque tenemos el coeficiente 2, dividido la concentración de dióxido al cuadrado, de vuelta por el coeficiente 2, multiplicado por la concentración de oxígeno. Así de simple, y esta es la ecuación de equilibrio para esta reacción. Vamos a ponerle números como para darle un poco más de significado y que se entienda que se puede hacer realmente esta cuenta. Estos numeritos que ven acá abajo, 0,34m, 0,17m y 0,06m, significan molaridad o concentración molar. Esto significa que en nuestro sistema tenemos 0,34 moles por litro de dióxido de azufre. Tenemos 0,17 moles por litro de oxígeno y 0,06 moles por litro de trióxido de azufre. Y consideramos que este sistema ya está en equilibrio. Nosotros mezclamos los gases, los dejamos reposar
lo fuimos a mirar y de alguna forma medimos que hay estas cantidades. Queremos calcular la constante de equilibrio, entonces directamente reemplazamos estos valores en la ecuación y el resultado es 0,18. Entonces, para esta ecuación, la constante de equilibrio va a ser 0,18. ¿Qué podemos decir de una reacción según la constante? Cuanto más cercana a 0 sea la constante, significa que menos producto se produce en el equilibrio. Es decir, que básicamente mezclamos las cosas, mezclamos los reactivos y no se produjo prácticamente nada de productos. En este caso dio 0,18, es un número chiquito. Esto significa que se produce muy poco trióxido de azufre en esta reacción. Y si miran los números, es cierto, hay 0,06 moles por litro en equilibrio de trióxido de azufre, mientras que hay 0,34 y 0,17 moles de dióxido de azufre y de oxígeno. Si el número es mayor a 1, si el K, la constante de la reacción, es mayor a 1, eso significa que el equilibrio está desplazado hacia los productos. Es decir, nosotros mezclamos los reactivos y gran parte de esos reactivos reacciona y se convierte en producto, y una poca parte de esos productos se vuelven a disociar para convertirse en reactivos. La reacción podríamos decir que es más eficiente. Si el valor de K es infinito, lo que significa es que todos los reactivos se consumieron y se convirtieron en productos. En nuestros casos esto no va a ser lo más común, no vamos a tener valores de K infinitos, pero puede pasar. Por ejemplo, una explosión, si nosotros tenemos nafta en un balde y la prendemos fuego y explota, en ese caso, los reactivos se consumieron, se habrán generado ciertos productos de la explosión, de la combustión de la nafta, y esos productos no se vuelven a descomponer para volver a formar nafta. Ya está, una vez que esa reacción se produjo, se mantiene así, no tiene una vuelta atrás. Ese sería un caso, por ejemplo, de un K infinito. Nosotros no nos vamos a meter a hacer cuentas con esto, no nos vamos a meter en profundidad, es simplemente una herramienta para entender que las reacciones evolucionan de manera tal de contrarrestar los cambios y que cuando tenemos varias especies de elementos, varias moléculas de distintos tipos reaccionando en un lugar y produciendo productos, las especies resultantes y las especies que reaccionaron al principio no son independientes entre sí, las concentraciones no son independientes, no podemos tocar una sin modificar las otras. Esa es la conclusión, eso es lo que les tiene que quedar de este video. Vamos a cortar acá y nos vemos el próximo.